¿Puede algo tan noble como la amabilidad volverse en tu contra? En nuestra sociedad, ser amable se presenta como una de las virtudes más valoradas y admiradas. Se nos enseña desde temprana edad que ser amables con los demás es un signo de bondad y que siempre debemos tratar a los demás con cortesía, empatía y generosidad. Sin embargo, en ocasiones, esta amabilidad puede adquirir un lado oscuro, uno que no solo es perjudicial para quienes nos rodean, sino también para nosotros mismos. El estoicismo, una de las filosofías más profundas y antiguas, ofrece una perspectiva muy diferente sobre la amabilidad. Mientras que muchas corrientes filosóficas y culturales pueden ver la amabilidad como un bien supremo, los estoicos advierten sobre los peligros de una amabilidad mal dirigida. El concepto de virtud en el estoicismo es fundamentalmente distinto al concepto general de ser bueno en la sociedad contemporánea. La virtud, para un estoico, no es simplemente una cuestión de agradar a los demás o de mostrar simpatía en todas las situaciones, sino de actuar de acuerdo con la razón y el autocontrol. Un estoico sabe cuándo ser amable y cuándo ser firme. Sabe que la verdadera amabilidad no debe surgir del deseo de aceptación ni de la necesidad de evitar el conflicto, sino del compromiso con la justicia, la verdad y el bienestar del alma. Al mirar desde este punto de vista, la amabilidad excesiva o mal dirigida se convierte en una herramienta de autodestrucción. En lugar de ser un signo de fortaleza, puede volverse una debilidad, un mecanismo de evasión ante el miedo al rechazo o el temor de no ser aceptado. Este tipo de amabilidad no solo es vacía, sino que también nos aleja de nuestra verdadera naturaleza y nos obliga a actuar en contra de lo que realmente somos. Este vídeo profundiza en 8 formas sorprendentes en las que la amabilidad puede dañarte desde la perspectiva del estoicismo. A lo largo de esta discusión, exploraremos cómo la amabilidad puede convertirse en una prisión emocional, un obstáculo para nuestra auténtica libertad y crecimiento personal. Lo haremos a través de ejemplos y enseñanzas estoicas que han resistido la prueba del tiempo. Como dijo Epicteto, la verdadera libertad no se encuentra en agradar a los demás, sino en ser fiel a uno mismo. Acompáñanos en este recorrido para descubrir cómo una virtud mal comprendida puede convertirse en nuestra peor enemiga. 1. La amabilidad puede hacerte perder tu identidad. La amabilidad, cuando se convierte en una necesidad constante de agradar a los demás, comienza a erosionar nuestra identidad. Vivimos en una sociedad que valora el conformismo y la aprobación externa. Desde la infancia, se nos enseña que ser amables es sinónimo de ser buenos, y ser buenos es sinónimo de ser queridos. Este ciclo de buscar la aceptación puede crear una trampa emocional en la que nos sentimos obligados a ceder, a cambiar, a adaptarnos para cumplir con las expectativas de los demás. Para los estoicos, la virtud comienza con el autoconocimiento. Conocer quién eres, cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias y lo que realmente te importa. La amabilidad, si se utiliza para complacer a los demás en lugar de como una expresión genuina de tu carácter, te aleja de esta búsqueda interna. Cada vez que dices sí cuando realmente quieres decir no, cada vez que sonríes cuando lo que sientes es frustración, te pierdes a ti mismo un poco más. Te conviertes en una versión diluida de lo que podrías ser. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo explicó perfectamente cuando dijo: no pierdas tiempo en disputas sobre lo que es el hombre bueno. Sé tú mismo bueno, y sélo con todo tu corazón. La amabilidad que surge del deseo de complacer no es genuina, es una fachada que oculta nuestras verdaderas emociones y pensamientos. Si permitimos que esta fachada tome el control, comenzamos a vivir para los demás en lugar de vivir para nosotros mismos. Este proceso de perder nuestra identidad no es inmediato. Es gradual, como el desgaste de una roca que, con el tiempo, pierde su forma original debido a las olas. Al principio, podemos sentir que estamos haciendo un favor a los demás, pero con el tiempo comenzamos a sentir que estamos haciendo un favor a todos excepto a nosotros mismos. Nos volvemos expertos en lo que otros necesitan, pero perdemos el contacto con lo que realmente necesitamos. El resultado final es una sensación de vacío, una desconexión con nuestra esencia más profunda. El estoico no teme la soledad o el rechazo porque ha aprendido a ser fiel a sí mismo, independientemente de la opinión de los demás. La verdadera amabilidad nace de la integridad, no de la sumisión. Como Séneca enseñaba, lo que te hace digno de respeto no es la cantidad de amigos que tienes, sino la capacidad de ser tú mismo sin rendirte a la aprobación ajena. Cuando perdemos nuestra identidad en nombre de la amabilidad, nos convertimos en una versión imperfecta de nosotros mismos. Una versión que no es capaz de vivir conforme a sus principios, que se ve arrastrada por las mareas de la opinión externa. Y lo peor es que,
Cuando nos damos cuenta de lo que hemos perdido, ya es demasiado tarde para recuperar lo que una vez fue genuino. La amabilidad que hemos cultivado se convierte en una prisión invisible, donde la clave de nuestra libertad está en nuestras propias manos, pero no sabemos cómo usarla. Este es uno de los mayores riesgos de la amabilidad mal entendida. Puede parecer noble, puede parecer valiosa, pero en realidad está vacía, carente de sustancia, y nos arrastra a una vida que no es realmente nuestra. El estoico, por otro lado, sabe que el camino hacia la verdadera virtud pasa por la autenticidad. Ser tú mismo no es un acto de rebeldía, es un acto de libertad. Y esa libertad, por encima de todo, es lo que le da valor a nuestra amabilidad. No porque busquemos el reconocimiento de los demás, sino porque vivimos de acuerdo con lo que realmente somos. 2. Atraes manipuladores al ser excesivamente amable. Uno de los efectos más peligrosos de la amabilidad excesiva es que nos convierte en blancos fáciles para manipuladores. Las personas que buscan controlar a los demás rápidamente pueden identificar a aquellos que tienen una necesidad constante de agradar, aquellos que nunca dirán no o que siempre se sentirán obligados a cumplir con las demandas de los demás. Estas personas no solo explotan nuestra amabilidad, sino que se aprovechan de nuestra falta de límites y nuestra incapacidad para defendernos. Séneca, el filósofo estoico, lo expresó de manera contundente: no todos los que se acercan a ti buscan tu bien. Este consejo es más relevante hoy que nunca. En la sociedad moderna, estamos rodeados de personas que, intencionalmente o no, buscan sacar provecho de la bondad de los demás. Un amable individuo, que siempre se ofrece a ayudar o complacer, es percibido como alguien que cederá fácilmente, alguien que no pondrá límites y, por lo tanto, alguien a quien se puede manipular. La amabilidad sin discernimiento puede ser interpretada como debilidad o sumisión. Aquellos que tienen malas intenciones saben que una persona amable y dispuesta a darlo todo no pondrá obstáculos en su camino. Ellos se aprovechan de esta generosidad para extraer beneficios de la otra persona, mientras que el individuo manipulable puede terminar agotado, emocionalmente vacío y, a menudo, sintiéndose culpable por no haber sido capaz de decir no. Este ciclo de sacrificio por los demás, sin recibir nada a cambio, puede ser devastador tanto para la mente como para el alma. El estoicismo nos enseña que la virtud no es simplemente ser amable con todos, sino ser prudente. La prudencia es la capacidad de juzgar correctamente las situaciones y decidir cuándo es adecuado actuar, cuándo es necesario poner límites y cuándo es el momento de decir no. Un estoico sabe que no todas las personas que se cruzan en su camino tienen buenas intenciones. De hecho, muchos buscan solo satisfacer sus propios intereses. En lugar de dejarse manipular, el estoico utiliza su discernimiento para proteger su paz y sus recursos emocionales, sabiendo que la amabilidad no es una carta en blanco para ser explotada. El hecho de que alguien se acerque a nosotros con intenciones de manipularnos no significa que debamos dejar de ser amables. Sin embargo, la amabilidad debe ir acompañada de un profundo sentido de autocuidado y discernimiento. La verdadera virtud no está en darlo todo sin pensar, sino en saber cuándo dar y cuándo reservarse para uno mismo. La sabiduría estoica nos anima a ser generosos y compasivos, pero nunca a expensas de nuestra integridad. No debemos permitir que nuestra amabilidad se convierta en una excusa para ser explotados. Cuando no somos conscientes de cómo nuestra amabilidad es percibida, o cuando no sabemos poner límites, caemos en la trampa de ser manipulados. Y lo más insidioso de este fenómeno es que las manipulaciones a menudo se disfrazan de gestos de afecto o amistad. La persona manipuladora se presenta como alguien que solo quiere lo mejor para nosotros, pero en realidad está buscando aprovecharse de nuestra generosidad. Este tipo de relación desequilibrada puede ser emocionalmente desgastante y, con el tiempo, nos lleva a una sensación de resentimiento y agotamiento. En este contexto, la amabilidad no es una virtud, sino una vulnerabilidad. Y, como sabemos, los estoicos no buscan debilitarse a través de sus emociones o relaciones, sino fortalecer su carácter y capacidad de juicio. La verdadera amabilidad, en términos estoicos, se manifiesta cuando somos capaces de ayudar de manera sincera y reflexiva, sin caer en el error de ser manipulados por aquellos que buscan tomar más de lo que pueden dar. Es crucial reconocer que la manipulación no siempre es obvia. A menudo, los manipuladores se esconden detrás de una fachada de amabilidad, mostrando una actitud agradable para ganar nuestra confianza. En lugar de rechazar esta falsa amabilidad, nos sentimos obligados a corresponder, cediendo aún más de lo que estamos dispuestos a dar. La amabilidad genuina nunca pide nada a cambio, pero la manipulación siempre lo hace, aunque sea de forma sutil. En lugar de caer en este juego,
el estoico busca la claridad mental necesaria para discernir entre la verdadera amistad y la relación interesada, protegiendo su bienestar y sus principios. Es importante, por lo tanto, que aprendamos a identificar los signos de manipulación. No es una tarea fácil, pero al desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestras propias emociones, podemos empezar a reconocer cuando nuestras acciones son impulsadas por la necesidad de agradar en lugar de por una auténtica generosidad. Al ser más conscientes de nuestras motivaciones, podemos evitar caer en la trampa de los manipuladores y, al mismo tiempo, mantener nuestra integridad y autenticidad. 3. La amabilidad puede causar agotamiento emocional. Una de las consecuencias más sutiles y dañinas de la amabilidad excesiva es el agotamiento emocional que puede generar. En nuestra cultura, a menudo se nos impulsa a ser siempre amables y disponibles para los demás, sin considerar las consecuencias de este comportamiento para nuestra salud emocional y mental. Constantemente dar de nosotros mismos, ya sea escuchando los problemas de los demás, ayudando en tareas que no nos corresponden o cediendo nuestras propias necesidades para satisfacer las de otros, puede llevarnos a un punto de desgaste profundo. En el estoicismo, una de las principales enseñanzas es que debemos cuidar de nuestro bienestar interior antes de poder ofrecer algo a los demás. Epicteto dijo, no puedes ayudar a los demás si no te ayudas a ti mismo. Esta sabiduría es crucial cuando se habla de la amabilidad. Si constantemente estamos enfocados en las necesidades de los demás, sin tomarnos el tiempo necesario para reponer nuestras propias energías, llegaremos a un punto de agotamiento en el que ya no podremos ser verdaderamente amables. La amabilidad, cuando no se acompaña de autocuidado, se convierte en un desgaste constante que nos deja vacíos. El agotamiento emocional por amabilidad excesiva ocurre cuando el dar se convierte en una obligación en lugar de una elección. A menudo, nos sentimos responsables de los sentimientos de los demás, y por lo tanto, nos sacrificamos constantemente para hacerlos felices o para resolver sus problemas. Pero, como señalan los estoicos, el bienestar de los demás no debe ser nuestra responsabilidad exclusiva. Si bien debemos actuar con justicia y hacer lo que podamos por los demás, nuestra paz interior y nuestra salud emocional deben ser nuestra prioridad. Cuando no ponemos límites en nuestra amabilidad, nos exponemos a la sobrecarga emocional. Al principio, podemos sentirnos bien al ser útiles y necesarios para los demás. Sin embargo, con el tiempo, esa carga comienza a acumularse. Ya no nos sentimos motivados por el deseo de ayudar, sino por la presión de no defraudar a los demás o de cumplir con lo que creemos que se espera de nosotros. Este tipo de amabilidad, aunque inicialmente se siente noble, en realidad nos desgasta de una manera insostenible. El concepto de autocuidado es fundamental en el estoicismo. El autocuidado no solo incluye el cuidado físico, sino también el emocional. Un estoico reconoce que para ser verdaderamente útil a los demás, debe estar en paz consigo mismo. Debe encontrar un equilibrio entre dar y recibir, entre ser amable y ser consciente de sus propios límites. La amabilidad no debe agotarnos, debe ser un acto que fluya de nuestra propia serenidad interna. Además, el agotamiento emocional a menudo se manifiesta en formas más complejas. La persona que constantemente da a los demás sin cuidar de sí misma puede experimentar resentimiento, frustración y ansiedad. Estos sentimientos surgen cuando nos damos cuenta de que hemos dado más de lo que podemos ofrecer y que, a cambio, no hemos recibido el reconocimiento o el aprecio que esperábamos. En lugar de sentir satisfacción por ayudar, nos sentimos vacíos, y la amabilidad que una vez fue una fuente de gratificación se convierte en una carga. Séneca, en sus cartas a Lucilio, enfatiza la importancia de mantener una vida equilibrada y evitar el sacrificio innecesario en nombre de los demás. No hay virtud en hacer todo por los demás si al hacerlo te destruyes a ti mismo. Esta es una lección fundamental que muchas veces ignoramos en nuestra sociedad hiperconectada y siempre disponible. La constante expectativa de estar disponibles para los demás, ya sea en el trabajo, la familia o las amistades, crea un ambiente en el que el autocuidado se considera egoísta. Pero los estoicos nos enseñan que cuidar de nosotros mismos es un acto de responsabilidad, no de egoísmo. El agotamiento emocional es una forma de desgaste que ocurre cuando nuestros propios límites son ignorados, ya sea por nosotros mismos o por los demás. Es importante reconocer que decir no significa ser cruel o indiferente, sino que es una forma de respetar tanto nuestras propias necesidades como las de los demás. El estoico no es indiferente, pero sabe cuándo retirarse para preservar su energía interna. Esta retirada no es un acto de debilidad, sino un acto de fortaleza emocional. 4. La amabilidad mal dirigida puede generar dependencia emocional.
Una de las consecuencias más insidiosas de la amabilidad excesiva es la dependencia emocional que puede crear en los demás. Al ser constantemente amables y disponibles para los demás, podemos involuntariamente hacer que las personas a nuestro alrededor dependan de nosotros para su bienestar emocional. Aunque a primera vista esto puede parecer un acto de generosidad, en realidad estamos creando un desequilibrio emocional en nuestras relaciones, lo que puede ser perjudicial tanto para nosotros como para la otra persona. Séneca advierte que una de las grandes virtudes del ser humano es la capacidad de ser autosuficiente. La autosuficiencia es la verdadera libertad. Esta idea es esencial en el estoicismo, y tiene que ver con no depender de las emociones, la aprobación o el bienestar de los demás para sentirnos completos. Si continuamente tratamos de hacer felices a los demás, podemos crear una relación disfuncional donde la otra persona empieza a depender emocionalmente de nosotros para sentirse validada, amada o apoyada. A largo plazo, esto no solo resulta en un agotamiento para nosotros, sino que también obstaculiza el crecimiento personal de la otra persona, que llega a vernos como una fuente de consuelo inquebrantable en lugar de aprender a manejar sus propios desafíos emocionales. La dependencia emocional en una relación de este tipo es un ciclo negativo que afecta a ambas partes. La persona que depende de nuestra amabilidad puede sentirse incapaz de tomar decisiones o manejar sus propios sentimientos sin nuestra constante intervención. Esta dependencia fomenta la inseguridad en la otra persona, haciéndola creer que no puede enfrentarse a la vida sin nuestra ayuda. Mientras tanto, nosotros, los proveedores de esa amabilidad, terminamos sintiéndonos atrapados en la necesidad constante de ser necesarios para el otro, lo que puede generar frustración, resentimiento y, finalmente, una sensación de pérdida de control sobre nuestras propias vidas. La filosofía estoica subraya la importancia de la autosuficiencia emocional. Un estoico entiende que, aunque es posible y deseable ayudar a los demás, no es su responsabilidad emocional que los demás estén bien. El bienestar de las personas debe ser responsabilidad de ellos mismos, y nosotros, al brindarles apoyo, debemos hacerlo sin esperar nada a cambio ni crear una relación de dependencia. La verdadera amabilidad no busca salvar a los demás, sino acompañarlos en su proceso de crecimiento. Esto se puede ilustrar con un concepto estoico clave: la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. En una relación de dependencia emocional, estamos tratando de controlar el bienestar emocional de otra persona, lo cual está fuera de nuestro alcance. El estoico entiende que nuestra verdadera responsabilidad es mantener el control sobre nuestras propias emociones y no tratar de cargar con las emociones de los demás, especialmente cuando esas emociones no dependen de nosotros. A menudo, las personas que buscan constantemente la aprobación o la ayuda de otros tienen dificultades para gestionar sus propios sentimientos. Sin embargo, al hacerles creer que no pueden enfrentar el mundo sin nuestra ayuda, les impedimos desarrollar las habilidades necesarias para manejar sus propias emociones de manera autónoma. Esta dinámica crea una relación desigual que no fomenta el crecimiento personal de nadie. En lugar de que ambas partes se fortalezcan, como ocurre en una relación equilibrada, una se vuelve dependiente y la otra se siente atrapada. Los estoicos no practican una amabilidad que fomente la dependencia. En lugar de esto, buscan ayudar a los demás a ser más autosuficientes emocionalmente, mostrándoles que ellos mismos tienen el poder de controlar sus emociones y su bienestar. Epicteto dijo: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante lo que te sucede. Este principio es fundamental para entender cómo las personas pueden tomar control de su propia felicidad y bienestar, en lugar de depender de otros para lograrlo. Crear independencia emocional en las personas con las que interactuamos es una forma de amabilidad mucho más profunda y significativa. Cuando somos amables de manera que promovemos la autosuficiencia, estamos ayudando a los demás a crecer y a convertirse en las mejores versiones de sí mismos. Esto no significa ser indiferente, sino darles el espacio necesario para que enfrenten sus propios desafíos. Al hacer esto, no solo ayudamos a otros a crecer emocionalmente, sino que también nos protegemos a nosotros mismos de caer en la trampa de la dependencia emocional. El otro aspecto a considerar es que la dependencia emocional puede hacer que nos sintamos responsables por el bienestar emocional de los demás. Esto puede llevarnos a tomar decisiones que no están alineadas con nuestros propios deseos, principios o bienestar. Si constantemente buscamos satisfacer las necesidades emocionales de los demás a expensas de las nuestras, corremos el riesgo de perder nuestra autonomía emocional. En cambio, el estoicismo nos anima a ser amables, pero sin olvidar que nuestra paz interior y bienestar deben ser prioritarios. 5. La amabilidad excesiva puede impedir el crecimiento personal de los demás. La amabilidad, cuando se da sin discernimiento,
puede crear una falsa sensación de bienestar en aquellos a quienes ayudamos. A menudo, nuestra intención al ser amables es aliviar el sufrimiento o hacer que alguien se sienta mejor. Sin embargo, la verdadera ayuda no siempre consiste en suavizar las dificultades o en hacer que las personas se sientan cómodas todo el tiempo. A veces, ser excesivamente amable puede impedir que las personas enfrenten los desafíos que necesitan para crecer. En el contexto de la filosofía estoica, Epicteto nos recuerda que lo que está en nuestro control es la forma en que respondemos a las situaciones. Es importante reconocer que la vida está llena de dificultades, y enfrentarlas de manera adecuada es fundamental para el crecimiento personal. Si constantemente tratamos de proteger a los demás de la incomodidad, el dolor o el fracaso, les estamos impidiendo aprender lecciones valiosas que solo vienen a través de la adversidad. La amabilidad excesiva, al intentar hacer que todo sea fácil para los demás, puede crear una burbuja de seguridad en la que las personas nunca desarrollan la resiliencia o las habilidades necesarias para lidiar con las dificultades por sí mismas. En lugar de enfrentarse a sus propios desafíos, pueden llegar a depender de nosotros para solucionar sus problemas, lo cual les priva de la oportunidad de aprender y crecer. Los estoicos valoran profundamente el concepto de fortaleza interior. En lugar de evitar el sufrimiento o la incomodidad, se enfocan en aprender de ellos. Séneca explica que el sufrimiento no es algo que debe ser evitado, sino entendido. En la práctica estoica, los desafíos se ven como oportunidades para fortalecer el carácter. La amabilidad, en este contexto, no es la que aligera el camino, sino la que ofrece apoyo para que los demás enfrenten sus problemas de manera constructiva. Esto significa que, en lugar de suavizar el dolor de los demás al hacerles todo más fácil, debemos permitirles enfrentar sus dificultades con la certeza de que pueden superarlas por sí mismos. A veces, el acto de ser amable consiste en dar a los demás el espacio para fallar, aprender de sus errores y crecer a partir de esa experiencia. Esto no solo es más beneficioso para ellos a largo plazo, sino que también fomenta una relación más equilibrada, en la que ambos crecen y se desarrollan. Un ejemplo claro de esto en la vida cotidiana es el apoyo que damos a las personas cercanas, como amigos o familiares, cuando atraviesan dificultades. Si siempre estamos dispuestos a resolver sus problemas por ellos, estamos impidiendo que aprendan a tomar decisiones responsables y a asumir las consecuencias de sus actos. La verdadera amabilidad, según los principios estoicos, es ayudar a las personas a enfrentar sus problemas con dignidad y fortaleza, no cargando con sus dificultades por ellos. El crecimiento personal es un proceso que a menudo implica sufrimiento, desafíos y momentos de desconcierto. Al tratar de proteger a los demás de esos momentos, nos estamos privando de la oportunidad de ayudarles a desarrollarse como individuos autónomos y fuertes. En lugar de hacerles la vida más fácil, lo que realmente necesitan es aprender a manejar sus emociones, tomar decisiones difíciles y afrontar la adversidad de manera efectiva. Por ejemplo, en el ámbito laboral o familiar, cuando alguien está lidiando con un desafío, nuestra amabilidad podría impulsarnos a ofrecerles una solución rápida. Pero en lugar de ser realmente útil, esto puede hacer que la persona dependa de nosotros cada vez que enfrente una dificultad. El problema se convierte en una especie de ciclo en el que la otra persona no aprende a resolver sus propios problemas y, al mismo tiempo, nuestra amabilidad se convierte en una carga para nosotros, ya que estamos constantemente ofreciendo soluciones. El verdadero acto de amabilidad, desde una perspectiva estoica, no es la solución inmediata, sino el acompañamiento en el proceso de aprendizaje. El estoico reconoce que, aunque es posible que se sienta mal por ver a los demás pasar por dificultades, también sabe que estas dificultades son esenciales para el crecimiento. Como dijo Epicteto, el hombre que se enfrenta a la adversidad se fortalece. A veces, lo mejor que podemos hacer por alguien es permitirle que enfrente sus propios desafíos, apoyándolo de manera que fomente su autonomía y capacidad de resolución. 6. La amabilidad puede generar una falsa sensación de control sobre los demás. La amabilidad, cuando se utiliza de manera manipulativa o en exceso, puede generar una falsa sensación de control sobre las personas a quienes ayudamos. Este es un fenómeno insidioso que puede pasar desapercibido, pero que tiene un impacto significativo en nuestras relaciones. A menudo, cuando somos excesivamente amables con los demás, podemos llegar a sentir que tenemos una especie de poder sobre ellos, ya que nuestra generosidad y bondad parecen influir en su comportamiento y emociones. Este fenómeno puede ser particularmente peligroso, ya que el deseo de controlar a los demás a través de nuestra amabilidad puede desencadenar una serie de dinámicas disfuncionales en las relaciones interpersonales. A través de actos de bondad, a veces buscamos que los demás respondan de una manera que nos favorezca, ya sea en forma de gratitud, lealtad o conformidad con nuestras expectativas.
Sin embargo, esta forma de control no es genuina ni saludable, ya que está basada en la manipulación emocional y no en el respeto mutuo y la comprensión. Desde la perspectiva estoica, la noción de control sobre las demás personas es una ilusión. Epicteto enseñó que la única cosa sobre la que tenemos verdadero control es nuestra propia actitud y nuestras propias respuestas a lo que nos sucede. La idea de que podemos controlar las emociones, pensamientos o comportamientos de los demás a través de nuestra amabilidad es un concepto erróneo que nos lleva por un camino de frustración y desilusión. Es importante reconocer que, aunque podemos influir en las personas con nuestras acciones, no podemos controlarlas. Cada ser humano es un individuo con sus propias decisiones, deseos y sentimientos. Tratar de influir en ellos de manera que se alineen con nuestras expectativas, incluso con buenas intenciones, puede ser una forma de control encubierto. Esto se vuelve problemático porque crea una dinámica de dependencia, donde la otra persona siente que debe responder a nuestra amabilidad de una manera que nos satisfaga, lo que a la larga lleva a un desequilibrio en la relación. Los estoicos enfatizan la importancia de comprender lo que realmente está bajo nuestro control. A través de la práctica de la aceptación y el desapego, aprendemos a reconocer que no podemos cambiar ni controlar las emociones de los demás. Como dijo Séneca, no es la voluntad de los demás lo que nos debe preocupar, sino la nuestra. Al centrarnos en nuestro propio comportamiento y en cómo respondemos a las acciones de los demás, podemos liberarnos de la necesidad de manipular a las personas para que actúen de acuerdo con nuestras expectativas. En la práctica diaria, esto significa que debemos actuar con amabilidad de manera genuina, sin esperar nada a cambio ni tratar de influir en las reacciones de los demás. La verdadera amabilidad es un acto desinteresado, donde nuestro objetivo no es manipular a otros, sino actuar con virtud y compasión. Si bien es natural querer que los demás respondan positivamente a nuestra amabilidad, debemos recordar que esa respuesta está fuera de nuestro control. El deseo de controlar a los demás a través de nuestra amabilidad también puede llevar a la frustración. Cuando nuestras expectativas no se cumplen y las personas no responden de la manera en que esperábamos, podemos sentirnos decepcionados o resentidos. Este es un ciclo destructivo que puede minar nuestras relaciones y generar una sensación de vacío, ya que no estamos actuando desde un lugar de verdadera generosidad, sino buscando resultados específicos que están fuera de nuestro alcance. En lugar de centrarnos en el control, el estoicismo nos enseña a concentrarnos en lo que realmente está bajo nuestro poder, nuestra respuesta emocional. Podemos ser amables, pero debemos hacerlo con la conciencia de que no podemos forzar a los demás a sentir o actuar de una manera que se ajuste a nuestras expectativas. La verdadera libertad viene de liberarnos de la necesidad de controlar a los demás y de aceptar que cada persona es responsable de sus propias decisiones. 7. La amabilidad puede hacer que te sobrecargues de responsabilidades ajenas. Uno de los riesgos más comunes de la amabilidad excesiva es la tendencia a asumir responsabilidades que no nos corresponden. Al ser amables y querer ayudar a los demás, a menudo nos encontramos asumiendo tareas y compromisos que no son nuestros, lo que termina sobrecargándonos emocionalmente y físicamente. Este es un fenómeno que no solo afecta nuestra capacidad de mantener un equilibrio en nuestras vidas, sino que también puede llevarnos a sentir resentimiento y agotamiento. Séneca, en su obra De la brevedad de la vida, habla sobre la importancia de ser dueños de nuestro tiempo y nuestras acciones. En este contexto, ser amable de manera excesiva puede llevarnos a ofrecer nuestro tiempo, energía y recursos de manera desmedida, sin darnos cuenta de que estamos perdiendo el control sobre nuestras propias prioridades. Al querer agradar a los demás, asumimos responsabilidades que realmente no deberíamos estar asumiendo, lo que nos lleva a un agotamiento físico y mental. La amabilidad no debería significar sacrificar nuestro bienestar por el de los demás. La verdadera amabilidad está en ofrecer lo que podemos dar sin sobrecargarnos ni perder nuestra paz interior. El estoicismo enseña que debemos reconocer nuestras limitaciones y no permitir que el deseo de agradar a los demás nos haga perder el rumbo de nuestras propias vidas. Cuando nos sobrecargamos de responsabilidades ajenas, dejamos de ser dueños de nuestro tiempo. Esto puede generar un sentimiento de frustración y resentimiento, ya que estamos haciendo cosas por los demás que no queríamos hacer o que nos impiden hacer lo que realmente necesitamos o deseamos. La amabilidad mal dirigida, en este caso, puede convertirse en un acto de autosabotaje, ya que nos priva de nuestra autonomía y nos somete a las demandas externas. Un ejemplo claro de esto es cuando una persona constantemente pide nuestra ayuda en cuestiones que no son de nuestra responsabilidad. Al querer ser amables, decidimos aceptar esas solicitudes, aunque ya tengamos nuestras propias obligaciones. Con el tiempo,
Estas responsabilidades adicionales nos agobian y comenzamos a sentir que no tenemos tiempo para nosotros mismos. El resultado es una pérdida de nuestra propia identidad y bienestar, ya que estamos constantemente enfocados en las necesidades de los demás en lugar de atender nuestras propias necesidades. En el estoicismo, la idea de proporcionalidad es clave. No podemos ser amables en un sentido extremo sin poner en riesgo nuestra propia estabilidad. La verdadera amabilidad consiste en ser selectivos con nuestras acciones, eligiendo sabiamente en qué gastar nuestro tiempo y energía. El acto de decir no de manera asertiva es una habilidad valiosa que nos permite mantener nuestra paz mental y nuestra eficiencia. Esto nos recuerda que, aunque es importante ser generosos y solidarios con los demás, no debemos hacerlo a costa de nuestra propia salud mental y emocional. El filósofo estoico Epicteto enseñó que uno de los caminos hacia la libertad es ser consciente de lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. A menudo, las responsabilidades ajenas caen fuera de nuestro ámbito de control, pero sentimos la presión de asumirlas debido a la amabilidad. Esta carga externa puede invadir nuestro espacio personal y nuestro tiempo, afectando nuestra capacidad para centrarnos en nuestras propias metas y bienestar. La verdadera libertad radica en establecer límites saludables, decir no cuando sea necesario y proteger nuestra autonomía. Es fundamental aprender a reconocer las situaciones en las que nuestra amabilidad se convierte en una carga. Ser consciente de nuestras propias limitaciones nos permite gestionar mejor nuestras responsabilidades y ofrecer ayuda de manera más efectiva, sin caer en la trampa de asumir demasiado. El estoicismo no promueve el desapego o la indiferencia hacia los demás, sino el establecimiento de límites sabios que nos permitan ayudar de manera equilibrada y sostenible. 8. La amabilidad puede llevar a la falta de autenticidad en las relaciones. Una de las formas más sutiles en que la amabilidad puede dañarnos es cuando comenzamos a ser amables no porque realmente queramos serlo, sino porque sentimos que debemos hacerlo para cumplir con las expectativas sociales o personales. Este tipo de amabilidad se convierte en una fachada, una herramienta para encajar, agradar o ser aceptado, y no en una expresión genuina de cuidado o respeto hacia los demás. La consecuencia de esta amabilidad superficial es que nuestras relaciones se basan en una falsedad, en lugar de en una conexión auténtica y profunda. El filósofo estoico Séneca decía, lo peor que puede hacer un hombre es vivir una vida en la que no pueda ser él mismo. Esta reflexión resalta la importancia de ser auténtico y fiel a uno mismo. La amabilidad que surge de la necesidad de cumplir con expectativas externas, ya sea la de los demás o la nuestra propia, nos aleja de nuestra verdadera esencia. En lugar de ser amables porque realmente queremos hacer el bien o conectar con los demás, lo hacemos porque creemos que debemos hacerlo para ser aceptados o para evitar conflictos. Este tipo de amabilidad es una forma de autoengaño que puede dañar tanto nuestras relaciones como nuestra salud mental. Cuando nuestra amabilidad no es auténtica, comenzamos a actuar de una manera que no refleja nuestros verdaderos pensamientos, deseos o emociones. Esto crea una disonancia entre lo que mostramos al mundo y lo que realmente sentimos, lo que puede generar un sentimiento de vacío y frustración. Las relaciones construidas sobre esta base de amabilidad superficial carecen de la profundidad y la confianza necesarias para ser verdaderas y duraderas. Las personas con las que interactuamos pueden percibir, consciente o inconscientemente, que nuestra amabilidad no es genuina, lo que afecta la calidad de la relación. El estoicismo pone gran énfasis en la autenticidad y la honestidad con uno mismo. Según Epicteto, no trates de ser lo que no eres, ni de agradar a los demás a expensas de tu verdadera naturaleza. Esta enseñanza estoica resalta que vivir de acuerdo con nuestros propios principios y valores es esencial para mantener una vida plena y satisfactoria. La amabilidad genuina proviene de un lugar de autenticidad, donde nuestra intención de ayudar o agradar a los demás no se basa en la aprobación externa, sino en el deseo de contribuir positivamente al bienestar ajeno. Al actuar de manera amable solo para cumplir con las expectativas de los demás, nos estamos desconectando de nuestra verdad interior. Esto puede llevarnos a vivir una vida que no refleja quiénes somos realmente, lo que puede tener un impacto negativo en nuestra salud emocional y mental. La constante necesidad de mantener una fachada puede generar una sensación de alienación, ya que nos vemos obligados a interpretar un papel en lugar de ser nosotros mismos. Esta falta de autenticidad no solo nos desgasta, sino que también impide que desarrollemos relaciones genuinas y significativas. El concepto de honestidad radical, que es una práctica fundamental del estoicismo, nos invita a ser transparentes y sinceros en nuestras interacciones. Esto no significa ser cruel o indiferente, sino ser claros y honestos en nuestras intenciones, pensamientos y sentimientos.
La verdadera amabilidad no esconde la verdad ni la suaviza para agradar a los demás. En cambio, se basa en una aceptación mutua, donde las personas pueden ser ellas mismas sin temor al juicio o la crítica. En las relaciones, la falta de autenticidad a menudo da lugar a malentendidos, resentimientos o frustraciones, ya que las personas sienten que algo no está bien, aunque no puedan identificar exactamente qué es. Al estar atrapados en una constante necesidad de agradar, corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente importa en una relación, la conexión genuina y el respeto mutuo. Las relaciones auténticas se construyen sobre la base de la confianza, la vulnerabilidad y la honestidad. La amabilidad superficial, por otro lado, se construye sobre la inseguridad y el miedo al rechazo, lo que no tiene una base sólida para perdurar.